Del COVID es una ceremonia, ¿eh? Todo un espectáculo. Me quito la mascarilla, me pongo la mascarilla, ahora entro, ahora no puedo, ahora sí puedo. Ay, esperemos que pase pronto y que volvamos a los tiempos pasados y que este tiempo nos haya servido de algo para aprender cosas. Bueno, hermanos, hoy tenemos un pasaje de los Hechos, seguimos con Hechos de los Apóstoles, tenemos hoy el capítulo 16, del versículo 6 hasta el final, hasta el 40. Yo, pues, a medida que vayamos comentando, lo iremos leyendo. Una cosa está perfectamente clara en el pasaje que tenemos hoy para meditar. Y es que la misión, es decir, llegar con el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, la misión, es de Dios. Y esto es algo que es importante tenerlo presente, porque si lo limitamos al terreno humano, entonces habremos perdido la perspectiva de lo que estamos viviendo. Dios, por su Santo Espíritu, es el que dirige el testimonio de la Iglesia y la propagación del Evangelio por todo el mundo. Nosotros, la Iglesia, somos sus hijos y sus enviados, a quienes Dios dirige, capacita y envía según su voluntad y según su autoridad. Y es muy importante que esto lo tengamos presente. Yo me pregunto, ¿lo tenemos? ¿Tenemos presente que Dios dirige la obra, la misión, que está actuando, que está obrando, y que nosotros somos sus hijos, que estamos a su servicio para servirlo a Él, para completar su voluntad, su buena voluntad? Somos conscientes de esto, somos conscientes de que tan pronto creemos en Cristo Jesús, que nos hemos convertido, somos enviados ya por Dios a nuestras familias, a nuestros centros de trabajo, al entorno social en que nos movemos. ¿Para qué? Para predicar de su amor, de su salvación, de su gran plan para esta humanidad. Somos conscientes de que en cualquier momento el Espíritu Santo nos puede llamar y encomendar una obra particular, concreta, fuera de nuestro entorno social. Somos conscientes de esto. Entonces, estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta. El pasaje que tenemos delante, el que vamos a ir leyendo, nos presenta 6 experiencias que nos aportan otras tantas lecciones. La primera la tenemos en el versículo 6, capítulo 16, versículo 6 hasta el 10. Y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, sigue siendo Asia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. En estos versículos tenemos, entre otras cosas, el propósito y la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Y Él tiene un plan, un propósito. Y ese se va a cumplir.
¿Sí o sí? Dos hechos fundamentales hay que destacar en este pasaje. Uno afecta a los apóstoles y con ellos a todos los creyentes. Es algo que cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, tenemos que tener en cuenta. Lo que Dios obra a través de los apóstoles no es solo con ellos, es para toda la Iglesia. El otro corresponde a Dios. En cuanto a los apóstoles, ¿qué encontramos? Su disposición a servir, su deseo a avanzar en la profundización y extensión del Evangelio. Al empezar este segundo viaje en el que estamos inmersos, porque este pasaje corresponde al segundo viaje misionero de los apóstoles, del apóstol Pablo, leemos que Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Había un propósito en Pablo: profundizar en lo que ya habían hecho, ver, indagar cómo estaban las cosas. Había preocupación por lo que estuviera pasando en las iglesias constituidas y por las regiones en que estaban establecidas. Los apóstoles, y esta es nuestra lección, vivían, sentían la obra de Dios en el mundo y son un espejo en el que nos debemos mirar los creyentes de todos los tiempos. Vivir la misión de Dios, vivir la obra de Dios, porque este mundo existe porque hay una obra de Dios. Si no, este mundo no existiría. El otro hecho es la guía sobrenatural del Espíritu Santo, dirigiendo los pasos de los misioneros, indicándoles lo que deben hacer y a dónde se deben dirigir. Primero les impidió ir a donde ellos habían planeado, y lo hizo de forma que, aunque no se especifica, fue suficientemente clara, puesto que pudieron percibir que el Espíritu es el que les impedía ir a esos sitios, a esos lugares que ellos habían planeado. Quizá, que es lo más probable, se presentaron circunstancias insalvables en su caminar que los llevaron no a donde querían, sino a Troas. Después de intentar ir a Bitinia y a otros lugares, terminaron por obligación, porque no había otro camino, porque Dios les cerraba todo el camino, terminaron en Troas. Y fue allí, en aquella ciudad portuaria, que Pablo recibió la visión de un joven macedonio que en pie le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él comentó la visión con su grupo misionero y dieron por cierto que Dios les llamaba a anunciarles el Evangelio. En todo ello podemos ver el propósito y la omnisciencia de Dios para encaminar a sus siervos hacia gentes que ya estaban preparadas para recibir el Evangelio, y la actitud de dependencia de Dios de los misioneros. Esas son las cosas que vemos aquí. Una guía por parte de Dios y una actitud por parte del siervo de Dios. Esta actitud es la que debe acompañar siempre a todo creyente. Señor, encamina mis pasos. Estar atento a lo que Dios quiere en nuestras vidas, por dónde nos orienta y por dónde nos hace caminar. Es la expresión de un espíritu y de una habitual práctica en la oración. Esta es una lección importante. Tendríamos que pararnos aquí a ver este asunto, pero no podemos. Pero hermanos, tened en cuenta, Dios está atento a lo que nosotros hagamos. Nosotros no vivimos de una manera ignorada por Dios, aislados de Dios. Dios nos conoce, nos ama y nos guía en nuestras vidas, en todas las cosas. Dios hace eso con su pueblo. Y eso es lo que hizo con los apóstoles, guiándoles por el camino. Entre los versículos 11 y 15 tenemos la conversión de Lidia y su casa.
Dice el versículo 11 que zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Salir de Troas, esto se lee muy fácil, es un relato, pero hay que vivirlo, hay que imaginárselo. Salir de Troas hacia Macedonia era toda una aventura, una experiencia extraordinaria que inicialmente no estaba en los planes de los apóstoles. Ellos no salieron de Antioquía en su segundo viaje para ir a Macedonia, ni mucho menos, ni lo pensaban, ni se lo imaginaban. Esto suponía salir de Asia hacia Europa, un paso trascendental hacia nuevas tierras desconocidas, y era todo un paso de fe. Dios los encaminaba a lo desconocido. Son experiencias que hemos de guardar en el corazón. ¿Pasa eso alguna vez en tu vida? ¿Te has visto así, en una situación que no sabes por dónde tirar, que te ves forzado, que el Señor te lleva a ella, pero la tienes que enfrentar? ¿Cómo la enfrentas? Así es la vida cristiana. Dice que cuando llegaron a Filipos, la primera ciudad de Macedonia, colonia romana, y por tanto una ciudad estratégica en las rutas del Imperio Romano, también a tener en cuenta, Dios no los envía a cualquier lugar, los envía a un enclave importante. Se encontraron con que allí no había sinagoga. Y esto es importante porque siempre los apóstoles empezaban la predicación por las sinagogas. Era el camino de abrirse camino, la forma de abrirse camino, pero allí no había sinagoga. Una experiencia nueva. Indagando, se enteraron de que los sábados solía celebrarse la oración en las afueras de la ciudad junto al río. Y allí acudieron y se encontraron con un grupo de mujeres, entre las cuales estaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad asiática de Tiatira, ciudad conocida por sus telas teñidas de púrpura, un tejido, unas telas que los romanos usaban con mucha frecuencia en sus vestimentas. Se nos dice que esta mujer Lidia, que adoraba a Dios. No era una mujer, por así decirlo, sin ideas. Es una mujer que ya tenía un criterio en cuanto a Dios. Dice que adoraba a Dios, lo cual sugiere que era judía, pero que no, aunque no era judía, participaba del culto judío. Se nos dice también de ella que el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es la forma maravillosa de obrar de Dios. Se convirtió a la fe de Jesucristo y fue bautizada junto con su familia, es decir, las personas que vivían con ella. No tienen que ser necesariamente hijos, pueden ser personas que estuvieran trabajando con ella y que fueran otras mujeres que estaban allí también ese día con ella, escuchando en el día de la oración. Lo que Dios hizo con Lidia nos recuerda a lo que hizo Cristo con los discípulos. ¿Os acordáis que después de la resurrección de Jesucristo, el Señor, en las muchas veces que se manifestó a sus apóstoles, a sus discípulos, en cierta ocasión dice que les abrió el entendimiento
para que comprendieran las Escrituras. Es la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios, que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Cuando somos redarguidos por parte de Dios, hermanos, sepamos que somos importantes para Dios. Lidia era una mujer que ya adoraba a Dios, pero le faltaba conocer el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y esto es lo que hizo aquel día, lo que Dios la ayudó a hacer, a entender aquel día, y de que, convertida a la fe de Jesucristo, insistió entonces para que los apóstoles se hospedaran en su casa. Sin duda, era una mujer de buena posición económica. Lidia y las personas que vivían con ella fueron el primer fruto en Europa y la primera piedra en la edificación de la iglesia de Filipos. La conversión de Lidia y las que vivían con ella son otra muestra que confirma la omnisciencia y el poder de Dios. Dios envió a los apóstoles a ella, a ese sitio. Él conoce los corazones, Él sabe lo que hay en cada uno, y como dice el texto bíblico, no necesita que nadie le diga lo que hay en el corazón de cada uno. Dios nos conoce, conoce lo que pensamos, conoce lo que somos, conoce lo que hacemos. Si estudiáramos este pasaje en particular y nos fuéramos al Antiguo Testamento, veríamos que Dios está atento a lo que pasa en el mundo y atento a lo que ocurre en cada corazón. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El siguiente pasaje, y tenemos que ir deprisa, es el versículo 16 y 18, y ahí tenemos la esclava con espíritu de adivinación. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el Evangelio de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una doble desgracia se cernía sobre esta muchacha. Era esclava de otros que la explotaban y estaba poseída de un espíritu demoníaco. Pobre mujer. Hay como un trapo, estaba en explotación. Esta muchacha, impulsada por el espíritu que la poseía, salió al encuentro de Pablo y de Silas gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el Evangelio de salvación. Era un testimonio verdadero. Como también lo era el testimonio de los endemoniados que testificaban de Cristo durante su ministerio. ¿Os acordáis cuando salían de las tumbas los endemoniados? Pero es un testimonio inaceptable. Cristo no lo aceptó, Pablo tampoco lo aceptó. Es un testimonio no deseable y no deseado, porque procedía de espíritus que, conociendo a Dios, no se sometían a Dios. Al principio Pablo no hizo nada ante este testimonio de la endemoniada, pero como persistía, como estaba intrometiéndose, interfería en su ministerio, creando confusión. ¿Os imagináis? La gente que escuchaba a Pablo y que escuchaba a esta mujer, sabiendo que estaba poseída por un demonio, ¿con qué nos quedamos? Menuda confusión se crearía. Pues entonces el apóstol, visto esto, ordenó al espíritu callar y salir de la muchacha,
lo que ocurrió. Una cosa era el Evangelio de Cristo, que Pablo predicaba, y otra, la naturaleza demoníaca del espíritu de adivinación. Y ambas cosas no se podían mezclar, son incompatibles. Sin duda detrás de esto hay una artimaña del diablo, confundir. Este acontecimiento permitido por Dios centró sin duda alguna la atención de la gente sobre los apóstoles y su mensaje y dio lugar a hechos sobresalientes que también habrían de redundar en la salvación de muchos y la gloria de Dios. Podemos ver en todo esto cómo Dios controla todas las circunstancias. Dios no es sorprendido por nada. No hay nada que lo asombre, nada que Él no sepa, nada que Él no controle. Seguimos con el texto. Versículo 19, el azote y encarcelamiento de Pablo y Silas. Dice el versículo 19 hasta el 23. Pero viendo sus amos, los de la muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante los magistrados, a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres son judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. La siguiente experiencia de los apóstoles pone de manifiesto, por un lado, la solidez y la profundidad de la fe en Jesucristo. El que cree en Cristo, el que es hijo de Dios, no es fácil doblegarlo. No es fácil doblegarlo. Dará su vida antes que doblegarse. ¿Por qué? Porque negar a su Dios es algo inconcebible. No entra dentro del Hijo de Dios. Mejor morir, ir a su presencia, antes que negarlo. Así que por un lado tenemos la solidez y profundidad de la fe en Jesucristo y por otro, la mentira y las artimañas del diablo para combatir esa fe. La historia de la Iglesia está llena de semejantes y parecidas experiencias. Dice el texto que al ver los amos de la endemoniada que había salido de ella la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fue un acto de represalia y de odio, porque si ya el demonio de la muchacha había salido, ya no podían hacer nada. Pero hay que hacerles pagar por esto. Hay odio, hay represalia. Poco les importaba a ellos la muchacha como persona. Tampoco les importaba que los apóstoles hubieran sido identificados por la muchacha como siervos de Dios. Podían tener algún temor, porque la endemoniada ha dicho que estos son hijos del Dios Altísimo. Pero tampoco les importaba eso, porque su Dios era el dinero. Y su rabia era haber perdido su fuente de ganancia. Así usaron de astucia. Es la forma como el diablo combate la fe. Usaron de astucia para conseguir que Pablo y Silas pagaran por la pérdida de sus ganancias en un acto de venganza. La acusación que argumentaron ocultaba la verdadera motivación. Pusieron el énfasis en lo único que podía levantar los ánimos contra ellos, la etnia y el patriotismo.
Estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Es decir, estos hombres son nuestros enemigos, enemigos de Roma, enemigos de los romanos. Nos están complicando la vida, hay que acabar con ellos. ¿Cuántas veces se ha repetido esta situación en la historia de la Iglesia en todo el mundo? Infinidad de veces. A mí me han preguntado, ¿pero tú eres español? Porque predicaba el Evangelio. Y no hace mucho, la señora Ana Botella me lo preguntó en una entrevista que tuvimos con ella, o sea, que no hace tantos años, quizá 20 y tantos años. En España, durante muchos años, se ha combatido el Evangelio acusando a los evangélicos de traer una religión extranjera. O sea, que no es nuevo, que digan que a lo mejor hacían algo nuevo, pero no era nuevo, porque ya los romanos lo hacían. Pero todo era mentira. Como en España, también en Filipos todo era mentira. Pues aunque eran judíos los que predicaban, también eran romanos. Y su mensaje, un mensaje universal y de bendición. El Evangelio no es el mensaje de una etnia, no es de invención humana. El mensaje del Evangelio de Jesucristo es para todos en todo el mundo, porque viene de Dios. ¿Y quién es Dios? El creador de todo y de todos. No es extranjero la predicación del Evangelio. Es de Dios. Es un mensaje del Creador para su creación, para sus criaturas en todo lugar, pues todo le pertenece. El Evangelio dice que a lo suyo vino, a lo suyo, lo que es de su propiedad, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no es un Dios extraño, es el Dios único y verdadero, y su mensaje también. Es pues como resultado de una falsa acusación que los apóstoles fueron azotados con varas y puestos en la cárcel sin juicio alguno, lo que permitió Dios sin duda, dándoles fuerzas para soportarlo. El siguiente pasaje que tenemos está en el versículo 24 hasta el 34 y nos habla del carcelero de Filipos. El carcelero, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En la cárcel
Dice que se les metió en el calabozo de más adentro y sujetados en el cepo como criminales peligrosos. La situación de Pablo y Silas era lamentable. Nos podemos imaginar cómo estarían aquellos hombres después de haber sido azotados con varas en carne viva, la cantidad de heridas que tendrían. Estaban heridos y solo había motivos de desánimo, de pena y de tristeza, pero lejos de esto, a medianoche se pusieron a orar y a cantar himnos de alabanza. La iglesia tembló y todas las puertas de las celdas y las cadenas de todos se soltaron, pero ningún preso se escapó. Dios había mandado un temor que sobrecogió a todos. Y cuando el carcelero iba a quitarse la vida pensando que los presos habían escapado, Pablo le detuvo. No había fugas, todos estaban allí, no tenía nada que temer. La reacción del carcelero muestra una cosa importante. El carcelero, después de unos días que estaba allí en el grupo misionero, habría oído lo que estaba pasando. Eran ciudades que las cosas corrían enseguida. Y el carcelero, cuando vio todo esto que había acontecido, reaccionó de una forma muy tremenda, muy especial, que demuestra que el carcelero sabía qué es lo que predicaba Pablo. Porque le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él sabía que allí había un mensaje de salvación. En ese momento cambió la actitud del carcelero, que enseguida les lavó las heridas, escuchó el mensaje del Evangelio directamente de sus labios, junto con los de su casa, se bautizó y les dio de comer. Todo en una noche. Un caso verdaderamente extraordinario. La iglesia de Filipos no podía tener mejor comienzo. En pocos días, 2 casas encontraron la paz con Dios y a partir de ahí, muchos otros fueron añadidos. El viaje misionero no cesó de prosperar a pesar de la mucha oposición que encontraron, y la iglesia fue establecida en diversas ciudades de Europa. Qué poco se podía imaginar Pablo y todo el equipo que le acompañaba lo que acontecería cuando salieron de Antioquía. Dios es imprevisible. Dios controla las cosas. La misión es de Dios. Él dirige la obra. Así que tenemos que seguir. El versículo 35 nos habla de que cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a estos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Yo estoy extendiéndome demasiado, lo siento. Y suelta a estos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Pero ellos, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es el último pasaje que tenemos para esta mañana. Es la salida de la cárcel
y también de la ciudad de Filipos. Esta salida y la forma de conseguir confirma la inocencia de los misioneros. Antes de enterarse los magistrados de que Pablo y Silas eran romanos, ya mandaron soltarles por la mañana porque sabían que habían obrado mal con ellos. Y querían hacerlo encubiertamente para que no se supiera. Cuando se enteran de que son ciudadanos romanos, encima les entra miedo y de pánico, porque si se enteran los jefes superiores les podría pasar de todo, porque a los ciudadanos romanos en Filipos no se les podía ni azotar ni meter en la cárcel sin juicio previo. Así que Pablo dice, no se enfrentó con ellos mucho, simplemente quiso que vengan ellos a sacarnos, en plan de restauración y para testimonio a todo el pueblo. Así quedó la cosa clara de que no habían hecho ninguna cosa mala. Conclusión. Todos estos acontecimientos y otros que siguen en el libro de los Hechos nos muestran que la Iglesia del Señor no puede ser frenada en su propagación del Evangelio, que desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Es la obra de Dios y nadie la puede detener. Dios está ocupado en su obra de gracia y salvación. Es su obra en el mundo de su creación. Tiene pleno derecho. Y este es quizá uno de los mensajes más fuertes de este pasaje. Dios predica a los que son suyos, a los que han creado. Y Él envía su palabra a través de sus hijos, y su palabra no volverá vacía, a pesar de las persecuciones, conforme a su promesa. Están anunciados tiempos futuros de apostasía en la palabra de Dios. Es decir, el rechazo generalizado y mayoritario de Dios por parte del mundo. Además está profetizada la persecución de la Iglesia, pero no obstante, el número de los redimidos por Dios va a ser completado y su reino milenial establecido, porque la obra es de Dios.